Muy apreciada comunidad académica de Uniminuto, los saludo fraternalmente. Hablar del padre Rafael García Herreros como ejemplo de servicio es resumir en una frase lo que fue su vida de entrega generosa por los demás. En él pueden cumplirse aquellas bellas palabras del documento conclusivo de la Quinta Conferencia de Obispos Latinoamericanos sobre una ley profunda de la realidad en el contexto de la misión para comunicar vida. La vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es, en definitiva, la misión. Su sacerdocio ya era para el padre Rafael García Herreros la clave del servicio. Decía, uno no escoge, lo escogen. De un momento a otro le llega a uno la vocación de rendirse personalmente a Jesucristo. Se apodera de uno una fuerza interior y lo esclaviza, lo somete, lo subyuga. El Señor se apodera de uno y lo hace un servidor, y no hay nada que lo atranque. Entre los anhelos que el padre Diego Jaramillo señala en el marco de la ordenación sacerdotal del siervo de Dios, menciona: buscando la ciencia y ansiando la santidad, amando a su tierra y anhelando servirla. Con estos anhelos se ordenó sacerdote el 19 de agosto de 1934 en Bogotá. En recuerdo del día de su ordenación, puede leerse que soñó y realizó, que soñó hacer las veces de Cristo ante los enfermos y ante los pecadores, y lo hizo feliz. Esta pasión por el servicio lo hizo entregarse generosamente al servicio de la formación de sacerdotes, para lo cual era enfático en afirmar que todo formador de sacerdotes debería ser un amigo íntimo y un fervoroso amante de Jesucristo. Esta centralidad de Jesucristo hacía que uno de sus temas preferidos fuera hablar del sacerdocio de Jesucristo, pues todas las actividades eran motivo para hablar de Jesucristo y su ideal. Sin embargo, estos ideales no siempre eran fáciles de conseguir. De hecho, como la vida del padre Rafael en los seminarios es contada por el padre Diego con estas palabras: se forjó proyectos, emprendió la marcha, tropezó con múltiples dificultades, perseveró en la lucha y sintió renacer las fuerzas. Y cuando en los momentos más difíciles parecía que todo iba a interrumpirse, su decisión lo llevaba a descubrir nuevos horizontes. ¡Qué bello itinerario para nosotros, estimada comunidad académica! El padre Rafael nos deja un camino de servicio con una meta alcanzable, pero con etapas que tienen que ser superadas y que las podemos condensar en los siguientes verbos: forjar, emprender, tropezar, perseverar, renacer y descubrir nuevos horizontes. Por donde pasó en su servicio en los seminarios, puede reflejarse claramente la entrega generosa de la vida por los demás. El seminario de Mérida, Pamplona, Cartagena, Usaquén, Miranda y nuevamente Cartagena antes de viajar a estudiar a Europa. A su regreso del viejo continente continuó su servicio en Cali, donde aparte de ser profesor del seminario, asesor de un grupo y director del programa El Minuto de Dios, también organizó un barrio para los damnificados del río Cauca. Luego pasa a Medellín, donde se encuentra con el padre Diego en 1954. Les estoy hablando de varios años, donde el padre Rafael fue desafiado por ideales y desengaños, pero donde nunca se dio por vencido
y seguía escuchando aquella voz celestial que percibió en la tumba del padre Félix Ruiz. Vuelve a empezar. De esta experiencia significativa de los seminarios, como dice el padre Diego, el padre Rafael siguió soñando ideales. Toda su vida fue anhelar, batallar, sufrir, vencer y coronar. Soñó con la santidad, con amar a Jesús, con servir a la Iglesia en el sacerdocio, con trabajar por Colombia, con ayudar a los pobres, con preparar jóvenes que compartieran sus ideales espirituales y humanísticos, con abrir casas para personas deseosas de la vida comunitaria. Él propuso abrir escuelas, colegios y universidades, construir viviendas, erradicar tugurios, colonizar regiones selváticas, recuperar pueblos abandonados, cultivar granjas campesinas, roturar caminos, establecer puestos de salud, guarderías infantiles y talleres artesanales, fundar museos y teatros, levantar imágenes como la Virgen del Mar o el Cristo desnudo, organizar banquetes a base de caldo y de pan, propiciar la renovación carismática de la Iglesia y la unión de los cristianos y el diálogo con los judíos y con los ateos, pacificar el país y acabar con el narcotráfico. Unos se deshicieron, otros han superado las ilusiones más audaces. Sus obras mismas revelan este ideal de servicio a Dios y de compromiso con los pobres. De hecho, estos, los pobres, son la ruta para llegar a Cristo. En el fondo podría decirse que lo movía era la firme convicción de todo hijo de Dios que debía vivir con tal dignidad. Podemos decir hasta aquí que lo que movía al padre Rafael en su vida eran tres amores: el amor a Dios o teofilía, el amor y servicio al hombre o filantropía, y el amor universal a todas las cosas, desde las arenas hasta las estrellas, desde las gotas de agua hasta el inmenso mar, o panfilía, como bellamente lo resume el padre Diego. El principio de sus actos era construir la ciudad ideal, la Colombia futura, en el respeto a los derechos del hombre. En efecto, Dios no quiere la miseria para sus hijos, ni la permanente humillación de pedirlo por su condición de lo que por su condición de hombres les pertenece. Es la gran síntesis del amor a Dios y el amor a las personas. El padre Rafael era un hermano de todos. Finalmente, en este muy breve recorrido por su servicio en la formación de sacerdotes y en su obra El Minuto de Dios, desde muchísimos frentes que muchos de ustedes ya conocen y probablemente en los que estén insertos muchos, me detengo muy brevemente en el servicio a Colombia en otros ángulos. El padre Rafael era de la firme convicción de que al hombre se le pide también comprometerse en el mundo, transformarlo y mejorarlo. Comprometerse, transformarlo y mejorarlo. Como dice el padre Diego, el servicio a Dios está entrañablemente unido con el servicio a los hombres. Esta idea de servicio y de compromiso con los hombres y con la patria la expresó con insistencia el padre García Herreros en su Minuto de Dios. Por eso, este siervo de Dios ideó varias formas de servir y quiso llevarlas a la práctica. En Cartagena catequizaba en 1942,
Pedía a las familias campesinas que adquirieran créditos para construir viviendas en 1945. En 1946 trabajaba como asesor de la Acción Católica en Cartagena, comprometiéndolos a estos a trabajar con los pobres, a repartir alimentos, a visitar a los enfermos. La construcción del barrio en Cali en 1953. En 1955 erradicó tugurios en Bogotá y así con otros lugares como Barrancalebrija y otros servicios como la ayuda a los habitantes del campo colombiano y otros servicios en el país y fuera de él. Todo esto lleva a afirmar al padre Diego que la semilla sembrada por el padre Rafael García Herreros siguió produciendo frutos en distintas regiones del país y en distintos lugares del continente. Pero todavía está distante la fecha en que veamos la nueva Colombia, en la que no habrá pobres, en el mal sentido de la palabra, es decir, los que carecen de lo necesario para vivir. En la nueva Colombia que soñamos, solamente habrá pobres según el Evangelio, es decir, los que necesitan de los demás para ser felices, y esos son ciertamente los generosos. Hemos hecho un breve recorrido por la vida del padre Rafael, saltando muchos otros ideales y realizaciones de su vida. Nuestro propósito era ponerlo como ejemplo de servicio y lo hemos logrado. Una vida entregada por los demás. Hoy en día, como en su momento, muchos compromisos en favor de los más vulnerables pueden estar tildados de ideología. Pero para el creyente es el Evangelio en su estado más puro. Es doctrina social de la Iglesia. Y Jesucristo es la doctrina social de Dios, como afirma bellamente el Papa Francisco. Como ya lo denunciaba el padre Diego, hay muchos cristianos que no conocen la doctrina social de la Iglesia, que tachan de comunismo a cuanto atenta contra la posición egoísta de las riquezas. Y sin embargo, el anhelo del padre Rafael era vivir como hijos de un mismo Padre, como miembros de la familia de Dios, con visión comunitaria esencial al cristianismo. La perfecta armonía entre el amor a Dios, el amor al prójimo, trabajar por él, luchar por él, considerarlos sus amigos y la devolución a encontrar en Dios la apertura de nuevos caminos, hacen del padre Rafael un ejemplo de servicio. Seguramente muchos de nosotros nos hemos quedado con la bella frase que nadie se quede sin servir. Pero, ¿hemos entregado la vida por los demás? ¿Hemos hecho algo por nuestro mundo? ¿Nos hemos conformado con la sobra o con la comodidad de nuestra existencia? ¿Le hemos robado a los pobres? Porque cada cosa que nos sobra se la hemos robado a los pobres. Nada de avaricia, nada de indiferencia, nada de egoísmo en nuestra comunidad académica. Solo amor por la persona, un amor sin condiciones, un servicio generoso y desinteresado. Permítanme una palabra final para avanzar y para llegar a compromisos concretos a raíz de esta reflexión que les quería compartir en estos momentos. Es necesario, más que nunca, propiciar espacios de reflexión, donde como comunidad académica podamos decantar las líneas
del pensamiento y la praxis del padre Rafael García Herreros y las estrategias para la sistematización de las mismas. Sabemos evidentemente la gran influencia que tiene el padre Rafael García Herreros en el Minuto de Dios. Es el fundador, es la inspiración, es el hacedor de esta obra o de esta comunidad creyente. Y sin embargo, nos corresponde a nosotros, hoy por hoy, preguntarnos por su pensamiento, por su praxis, por la manera como el Minuto de Dios, como la comunidad académica, ha desarrollado vivamente esta realidad de su pensamiento y de su praxis. Por eso se hace necesario, y ojalá que podamos liderarlo desde varias instancias de Uniminuto, una reflexión profunda que nos permita a nosotros decantar estas líneas que he mencionado. Seguramente será una producción académica bastante sólida, pero necesaria, que nos llevará a nosotros a descubrir nuevos horizontes de investigación, de aprendizaje, de proyección, producto del pensamiento de nuestro fundador. Y la idea que queremos con todo este recorrido o con toda esta investigación es que podamos avanzar, que podamos dar un paso que he insinuado en mi intervención, y es quedarnos con la sencilla frase que nadie se quede sin servir. Es ir a la profundidad, es ir a investigar, es decantar qué otros elementos, qué otros aspectos realmente pueden contribuir hoy más que nunca a la realidad tan compleja que está viviendo nuestro país, que está viviendo nuestro continente. Y evidentemente las encontraremos. Pero también queremos dar un segundo paso luego de decantar esas líneas de investigación, de reflexión que puedan extraerse desde la misma responsabilidad y reflexión que puede hacer cada facultad desde su campo del saber. Y es que podamos comprometernos seriamente en proponer una cátedra UNESCO que reflexione diferentes temas de la realidad nacional y continental, que realmente podamos ser un referente de análisis de la realidad, evidentemente propuesto para nosotros como facultad y como Centro Rafael García Herreros, pero más allá de estas unidades, como Minuto de Dios, un análisis de la realidad en perspectiva creyente, desde el pensamiento social cristiano que entra en diálogo con otros pensamientos sociales existentes en el Minuto de Dios, en Colombia, en toda la región. Y finalmente, después de esa cátedra UNESCO, que realmente nosotros podamos apasionarnos nuevamente por el pensamiento y la obra del padre Rafael García Herreros, y que como creyentes podamos apasionarnos por Jesucristo, un siervo de Dios que bebió de la espiritualidad de San Juan Eudes y que ambos bebieron de ese gran manantial que es Jesucristo y que los llevó siempre por los caminos de un mejor servicio a la comunidad. En muchas ocasiones también se ha mencionado en el Minuto de Dios que es necesario hacer una reflexión sobre pobreza, cuestión social en el Minuto de Dios. Qué bueno que nosotros nos apasionemos, que ustedes y yo que estamos viendo viviendo este momento, esta reflexión, podamos realmente comprometernos y podamos descubrir qué tipo de servicio estamos viviendo. Cada uno de ustedes, y tal vez esa sea la tarea que les quiero proponer después de esta reflexión escrita, de esta reflexión oral y ahora de este compromiso, que usted sinceramente haga un ejercicio.
no le estoy diciendo que sea creyente o tal vez de otra religión, etcétera. Simplemente hágase la pregunta, ¿qué es para usted servir? ¿Cómo concibe usted el servicio? ¿Qué sabe usted de el servicio? ¿Qué sabe usted del servicio en el padre Rafael García Herreros? Solamente su frase célebre. ¿Qué otras iniciativas del padre Rafael García Herreros pueden inspirarnos a nosotros para dar un buen servicio a Colombia, un buen servicio a nuestra región? Y no perdamos de vista el horizonte que el padre Diego nos señalaba como producto de su experiencia, de su vivencia con el padre Rafael García Herreros. Se forjó proyectos, emprendió la marcha, tropezó en múltiples dificultades, perseveró en la lucha y sintió renacer las fuerzas. Y cuando en los momentos más difíciles parecía que todo iba a interrumpirse, su decisión lo llevaba a descubrir nuevos horizontes. Pregúntese si realmente en su actitud de servicio usted ha perseverado en estos verbos propuestos. Ha forjado, ha emprendido, ha tropezado, ha perseverado, ha renacido, ha descubierto nuevos horizontes. Porque, como también diría el padre Rafael García Herreros en su maravilloso libro Pueblito Blanco, las ideas abren caminos. Pues bien, que esta reflexión que hemos compartido nos ayude a nosotros a pensar que estamos sirviendo en una obra o en una comunidad que ha sido producto del servicio generoso a los demás. Que realmente nosotros podamos asumir la cultura del servicio en primera persona. Que realmente nosotros podamos distinguirnos por amar a Dios, por hablar de Dios, si es el caso, por supuesto, pero también servir generosamente a los demás, que es el mejor lenguaje de la misericordia. Que Dios los bendiga a todos.